El otro día me vi Frieren por segunda vez y me di cuenta de algunas cosas que la primera vez que la vi no percibí. En este vídeo quiero contaros esas 3 curiosidades que, por cierto, es posible que vosotros os hayáis dado cuenta a la primera y yo haya necesitado 2 veces. En cualquier caso, vamos a empezar ya con una que me gusta bastante y me refiero a la mano de Stark. ¿Qué le ocurre en la mano? Bueno, no es solo en la mano, sería en todo su cuerpo en general, pero en la serie toca a un par de personajes importantes y al tocarlos los asusta. Esos personajes a los que toca son su maestro y Fern, 2 personajes que son muy poderosos. Y cuando digo asustar no es ¡ay, me has asustado!, sino que por culpa de tocar a su maestro le hizo esa herida en la cara. Y en cuanto a Fern, cuando la tocó, ella se asustó tanto que le golpeó y se fue enfadada. Pero se fue enfadada porque en el fondo se asustó y se sentía mal. Stark es un personaje infinitamente más interesante de lo que parece, porque en esta primera temporada, aunque se le ha visto bastante, quizás la serie se ha centrado más en Frieren y en Fern, pero él tiene mucho todavía que contar. Lo digo sin haber visto el manga, pero, por ejemplo, Fern y Frieren claramente ocultan su poder. La serie va un poquito de eso también. Y Stark no lo oculta. Cuando la gente incluso le ve por la calle, los más poderosos dicen «wow, ese es un buen guerrero». Es casi lo contrario a Frieren. Frieren sabe que ella es muy poderosa y lo oculta. Y Stark cree que no es tan poderoso, no conoce todavía bien su poder. Hasta el punto de que cuando toca a alguien, sienten la presión de su poder y se asustan. Stark viaja por el mundo en solitario porque tocó a su maestro y lo asustó. Vamos ahora con la segunda curiosidad. Esta es más genérica pero también muy interesante. El anime no tiene una moraleja por capítulo, tiene 2. Si analizas un poco la serie te habrás dado cuenta de que cada capítulo te deja su pequeña enseñanza. Sin embargo, ahora que la he visto por segunda vez, eso era lo que yo recordaba. Pero resulta que cada capítulo tiene prácticamente 2 historias por capítulo, exceptuando los pequeños arcos como por ejemplo el del examen o el de los vampiros en la ciudad. Casi todos los capítulos, como sabéis, son un poquito individuales y cuentan una enseñanza, pero es que no cuentan uno. Ahora que lo he visto por segunda vez, cuentan 2 historias por capítulo y por tanto 2 enseñanzas. La serie está tan bien hecha que no te das cuenta de que cada capítulo es como si fueran 2 mini episodios de 10 minutos. De hecho, voy a hacer ahora contigo un poquito de regresión mental. Como sabes, el primer capítulo cuenta la historia de Frieren con sus compañeros antiguos, de lo que vivió, cómo llegaron a la capital cuando ya habían vencido al rey demonio y cómo fallece Himmel y demás. Ese es el primer capítulo, ¿verdad? Y el segundo capítulo es Frieren yendo a la casa donde vive Fern de pequeñita y donde al final se convierte en su alumna. Error, todo eso pasa en el primer capítulo. El capítulo 2 cuenta un poquito el final de Heiter, uno de sus compañeros, y cómo se lleva a Fern con ella. Y también cuenta ya la primera historia, la primera pequeña anécdota que les pasa juntas. Es decir, que cuando la gente dice Frieren en cada capítulo te cuenta una pequeña historia, es que no te cuenta uno, es que te cuenta 2. Mírate el anime de nuevo y te darás cuenta. Como digo, excepto un poquito en los pequeños arcos como el del examen o el de los vampiros. Vale, y ahora vamos con la tercera curiosidad. Y es que Frieren, al contrario que el 95% de los animes, funciona perfectamente bien sin impulso. ¿A qué me refiero? Pues que muy normalmente en el anime, para que emocione y para que transmita, tienes que construir primero una base de personajes que se tienen que presentar, los tienes que conocer durante varios capítulos, tienen que hablar entre ellos para que después, cuando les pasen cosas, te emocione. Frieren no necesita construir eso para emocionar. Me explico con un ejemplo muy claro. Violet Evergarden también es un anime que emociona muchísimo, que por cierto el autor de la música es el mismo, pero que necesita un poquito de tiempo, muy poquito, para que llegue Violet, conozca a la persona a la que le tiene que escribir una carta y cuando le cuenta su historia, pues ella ayuda y la historia emociona. Este ejemplo no sirve solo con Violet, sirve con todos los animes. Por ejemplo, Naruto también, pues cada vez que le pasa algo a sus compañeros, como los hemos visto durante tantos capítulos, pues cuando les pasa algo triste o malo, nos emociona también. Y cuando Naruto consigue algo bueno, pues nos emociona porque lleva muchos capítulos luchando por conseguirlo. Y los animes que van rápido y no construyen bien son los que meten al final un poquito la pata. Me acuerdo, por ejemplo, de la segunda temporada de Yakusoku no Neverland, que va a toda velocidad y por eso no te emociona. También voy a decir algo aquí un poco polémico, espero que nadie se enfade, pero a mí me encanta Haikyuu, le he puesto un 10 a las primeras temporadas, pero las últimas, como los personajes ya no hablan y solo son partido tras partido,
a mí ya no me emociona tanto. No sabía que era tan importante, que los entrenamientos de los personajes son importantes para saber por qué se esfuerzan, hablan entre ellos, se conocen y así el partido es emocionante. Si todo el rato son partidos, a mí me empieza ya a no gustar tanto y a no emocionar tanto. En cualquier caso, ¿por qué ahora puede Frieren de repente llegar y contar historias de 10 minutos y emocionar tanto? ¿Cómo lo consigue si no ha dado tiempo a construir? Y la respuesta es porque las historias son humanas y empatizamos con ellas. La historia de esos personajes está en nuestra mente o nos la podemos imaginar sin que nos la cuenten. Si de repente, por ejemplo, llegan a un pueblo y lo único que hacen es limpiar una estatua, ¿por qué esa historia emociona tanto? Pues porque entendemos que la señora mayor que lo ha pedido no puede y le hace mucha ilusión que la limpien porque está limpiando la estatua de una persona que le ayudó en el pasado, que resulta que es uno de los ex compañeros de Frieren. Si de repente llegan a un pueblo y le dicen a un médico cura que les acompañe y el médico cura les dice que no, pero ellos insisten tanto y tú dices, ¿por qué insistes tanto? Porque empatizas con el médico y todos hemos sido un poco él, que hemos querido hacer algo pero no nos hemos atrevido. No nos tienen que contar la historia del médico cura, lo llamo así, pero bueno, porque todos somos él, todos hemos vivido algo así en nuestra vida y queremos a veces que alguien nos ayude como el grupo de Frieren le ayuda a él en ese momento. Es decir, que la historia, el background de la serie está en nuestra propia vida. Por eso nos emociona tanto. Y por eso puede ir más rápido y contar más historias. Esas son las 3 curiosidades que me he dado cuenta la segunda. Hay muchas cosas que disfruté y me di cuenta la primera también que no he comentado en este vídeo. ¿Qué cosas te gustan a ti de la serie? Déjamelas en comentarios. Por aquí te dejo otras sugerencias y otras reflexiones que he hecho de otros animes. Si te ha gustado este vídeo, sígueme por favor en YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme.